Hoy nos acompañan Fabián Calero Freire, ingeniero eléctrico, es el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador. María Fernanda León, empresaria relacionada con la industria cosmética y de venta directa. Es una de las directoras titulares del Consejo Empresarial Ecuatoriano. Y completa este panel Gabriel Salazar, ingeniero eléctrico y doctor y catedrático de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. La mañana de hoy queremos hacer una evaluación profunda sobre la situación eléctrica del país para de esta manera dimensionar el verdadero tamaño de la crisis que, además de los problemas políticos que ha causado en el gobierno nacional, podría convertirse en la estocada final para postrar al aparato productivo del Ecuador en un año con bajísimas expectativas de crecimiento. La sola presencia continua de lluvias para llenar los embalses es más que suficiente para salir de este atolladero. Sin duda, son temas esenciales que los abordaremos luego del primer enfoque de Claudia Roura. Carlos, Ecuador lleva un año con graves problemas de generación eléctrica. La emergencia empezó en las semanas finales del gobierno de Guillermo Lasso y todo hace suponer que esta se extenderá lo que resta del gobierno de Daniel Noboa, así haya lluvias. Lo cierto es que incluso a las puertas de una campaña electoral, el problema de los apagones se vuelve tan complejo como la inseguridad. Veamos. La crisis económica y política del Ecuador se cuenta en megavatios. Desde hace un mes el fantasma de los apagones regresó al gobierno y en lugar de haber hecho de este episodio una causa común, se ha expuesto al desgaste por la serie de decisiones sorpresivas y los errores recurrentes en su política de comunicación y sus voceros. En apenas 4 semanas el régimen pasó de negar la crisis eléctrica al anuncio de cortes de luz de hasta 10 horas diarias. Primero se dijo que el apagón nacional de 4 horas del 7 de septiembre fue por errores humanos y luego que el miércoles 18 y jueves 19 se debió al mantenimiento de 4 subestaciones. También se responsabilizó a la sequía y a la falta de agua, cuando en realidad el colapso energético es producto de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento en todo el sector desde hace más de 10 años. La política de información gubernamental fluye según la cantidad de lluvia que cae sobre los embalses. Cuando las represas se llenan, hay más horas de electricidad y cuando éstas se vacían, los cortes se radicalizan. Por eso el reclamo de esta semana de los empresarios fue contundente, pues SENACE ordenó que el sector productivo se desconectara 10 horas diarias durante 15 días. Las conversaciones con las cámaras de industrias y comercio han dado resultados parciales y el presidente Noboa en 10 meses de gobierno cuenta ya con 4 ministros de energía. Inés Manzano, una abogada ambientalista de trayectoria, está ahora a cargo de la cartera donde el ministro titular renunció luego de una cadena nacional en la que anticipó que el país seguirá a oscuras por un buen tiempo. Carlos, ¿estamos en condiciones de señalar que la falta de electricidad es ya una crisis nacional de severas proporciones? Inicias el debate. Bien, muchas gracias por ese enfoque redondo, técnico, político, de lo que ha significado estos meses de crisis eléctrica. Ingeniero Calero, buenos días, bienvenido a Políticamente Correcto. ¿En qué momento Masar y Paute van a dejar de operar ya? El comportamiento de Masar se está monitoreando día a día para tomar las mejores decisiones operativas. Se está trabajando en coordinación entre el SENACE, las empresas distribuidoras que son las que abastecen, digamos, la demanda en las ciudades, y SELEC, que es la gran empresa generadora y empresa de transmisión del país, para brindar las mejores condiciones y sobre todo preservar la operatividad de la central del complejo hidroeléctrico Paute Molino, que son 3 centrales en cascada. ¿Y eso qué significa? Es decir, ¿a cuántos metros estamos de que esas se apaguen para preservar la integridad de la infraestructura? Aquí es la importancia de resaltar algo. A ver, controlamos el descenso del embalse. Lo que queremos es justamente no perder ese control que tenemos sobre la central. La cota máxima del embalse de Masar es la cota 2153. Actualmente se encuentra en la 2113 y recuperándose con las medidas que se están tomando. Estas condiciones son evaluadas día a día para tomar las mejores decisiones operativas respecto a la programación de los cortes. O sea, ahorita está en 2113 más o menos para este jueves, ¿verdad? 2113, sí. Para este jueves 10 de octubre está en 2113, es decir, ya debería estar apagada Masar.
No está apagada, son un par de metros por debajo, pero lo que no se quiere es llegar ahí. Justamente, 3 metros más, ¿no es cierto? Sí, esa es la 2110 más. Ya, pero yo le hago una pregunta. Si estamos esperando a que llegue a los 3 metros, ya ahorita no debería estar apagada por el hecho de que arrastra sedimentos puede ya ahorita mismo dañar las turbinas, ingeniero. Sí. No está apagada, lo que se hace es que deje de operar, o sea, se dejan de operar las unidades, ¿para qué? Para guardar el agua. No utilizamos esa agua la mayor cantidad del tiempo posible en el país para justamente no gastarnos del embalse. Eso es una operación hidrotérmica, una operación coordinada que la realiza el Operador Nacional de Energía, el SENACE. Es un manejo operativo, que depende también. El manejo de este embalse depende de los caudales que tenemos en las otras centrales de generación, depende de la disponibilidad de las centrales térmicas, depende si tenemos importación o no de Colombia, de varios aspectos técnicos. Ingeniero, pero si en estos días baja el embalse, automáticamente ya dejan de funcionar, ¿no es cierto? Las medidas, no baja porque las medidas que se están tomando permiten mantener y elevar. Sobre 3 metros al nivel crítico. Sí, permiten mantener y recuperar el embalse, es lo que estamos realizando. Perfecto. Ingeniero Salazar, buenos días. ¿Cuál es el riesgo que en este momento tienen ya las hidroeléctricas en el país por estas bajas de caudales y la necesidad que tiene el gobierno de preservar el agua y tratar de ponerlas a funcionar para que nos den electricidad de alguna manera? El complejo Paute-Mazar es el corazón energético del sistema eléctrico ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si bien Coca-Cola Sinclair es una central de 1.500 megavatios, es una central de pasada. Es decir, si hay caudal en el río, genera, y si no hay caudal, no genera. Hoy mismo los caudales son muy pocos en Coca-Cola Sinclair y está generando 500, 600 megavatios de los 1.500 que podría generar. Y entonces, ¿dónde podemos almacenar? Perdón, un paréntesis, que de paso nunca generó 1.500, ¿no es cierto? Nunca llegó a generar tanto. Creo que sí ha llegado en ocasiones. No ha llegado a ese valor. Bueno, una central hidroeléctrica está diseñada para que opere así. Para que suba, baje, baje, y en algunas condiciones hidrológicas muy buenas llegue a su potencia máxima. Hay diseños y ese tema de Coca-Cola Sinclair no vamos a comentarlo, pero hoy por hoy, debido a los caudales, está generando 500, 600 megavatios. Entonces, el corazón energético hoy por hoy es Mazar, Paute y Sopladora. ¿Por qué? Porque tiene un embalse y ahora lo que necesitamos es gestionar la energía, controlarla, almacenarla, decidir a qué hora puedo generar y a qué hora no, lo cual Coca-Cola Sinclair no puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que bien decía Fabián, en este momento era totalmente necesario aumentar los cortes de energía. Voy a hablar en números. Ecuador consume 90 gigavatios hora al día. Gigavatios hora es la unidad de energía. Ecuador en un día consume 90 gigavatios hora. Hoy por hoy, hacen falta 27 gigavatios hora, es decir, el 30%. No tenemos, no hay forma. Colombia dejó de vendernos, no hay generación hidráulica suficiente, la generación térmica está a full, no tenemos de dónde más sacar. Entonces hay dos opciones, o aumentar la generación que no podemos o disminuir la demanda. ¿Y cómo disminuimos la demanda? Con cortes de energía. Yo le entiendo bien eso, pero la pregunta y lo que mucha gente se preocupa es, ¿estamos o no poniéndole a todo ese corazón energético que usted dice, Mazar, Paute, Sopladora, a un nivel ya hasta de afectar la hidroeléctrica porque nos genere luz? Esa es la preocupación. Bien, perfecto. Entonces, si no se aumentaban los cortes en estos días, el riesgo era inminente. ¿Por qué? Porque necesitábamos cortar 27 gigavatios hora y únicamente estábamos llegando a cortar entre 10 y 11 gigavatios hora. Eso quería decir que el nivel del embalse de Mazar estaba descendiendo. La decisión que se tomó ayer por parte del gobierno esta semana... La que se tomó el día miércoles, si bien no es agradable, es una mala noticia, era totalmente necesaria para preservar el complejo Paute-Mazar. Y hay la posibilidad de que eso se radicalice, es decir, se complique más la situación de los embalses, o a las 10 horas de corte es lo máximo lo que se puede hacer. No, los técnicos del sector eléctrico, SELEC, SENACE, no van a permitir que se baje el nivel del embalse de Mazar por debajo de la cota mínima. Cuando ya estemos en la cota 2110, simplemente se decide apagar Mazar. Y si después sigue bajando en el embalse de Amalusa, se decide apagar Paute. Pero no podemos poner en riesgo físicamente a esas centrales porque serían daños que tomen años en repararse. ¿Esto puede ocurrir a mediados de octubre? Llegar a esos niveles. A esos niveles y de apagar. Con las políticas que se tomaron, que se volvieron a tomar esta semana, no. Porque
este momento se está controlando el nivel del embalse de Mazar y hasta está aumentando algunos centímetros, lo cual, a ver, tenemos 10 metros cúbicos por segundo en Mazar, eso es muy poco, es históricamente el menor que se ha tenido, pero algo se está recuperando. María Fernanda León, bienvenida. ¿Cuál ha sido el impacto que está teniendo ya la radicalización de los cortes en el sector productivo? De hecho, ya los impactos se comienzan a dar. Recordemos que nosotros como Procosméticos y como Asociación de Venta Directa somos quizás de los mayores generadores de fuentes de negocios propios y de emprendimientos. Nuestras empresas son las que proveen a las tiendas de barrio, a los supermercados, a las peluquerías, a las barberías, a las farmacias, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de negocios pequeños, generalmente manejados, liderados por mujeres, como son los negocios de la venta directa, como son las peluquerías. Solo en peluquería estamos hablando más de 20,000 en el país, el 87% liderado y son dueñas las mujeres, no pueden funcionar porque son negocios que además no pueden comprar un generador, están muy limitados y solamente pensemos en una peluquería que no tiene un secador de pelo, que no tiene una rasuradora eléctrica y que no tiene cómo desinfectar. Con un simple secador de pelo se va la cliente. Se va, de hecho se cierra y hemos visto algunas peluquerías, algunos negocios, tiendas de barrio que sin tener los productos pues cierran, ¿no? ¿Y cómo podemos ponernos en ese plan de comprensión emergente que nos plantea Gabriel Salazar y también el ingeniero Calero, en el sentido de que esto hay que salvar ya la infraestructura frente a lo que pierden las personas? Tenemos que tomar en cuenta también y tener toda la conciencia del mundo de que estamos viviendo la peor sequía que hemos enfrentado como país en 60 años. Lo mismo pasó en Uruguay. En Uruguay tuvieron la peor sequía de abril a agosto del 2023 y llegó a tener el 1% de agua potable para la ciudadanía y el gobierno uruguayo tuvo que restringir el uso del agua. Tener la conciencia, pero la plena conciencia como ciudadanos de que podemos ser factores multiplicadores de ese cambio que necesitamos al ahorrar los recursos que tenemos. El otro día iba por la calle manejando y le veo a un señor lavando su carro con manguera, esos tipos de... Pero una cosa es ponernos ahorita como todo el mundo, como locos a ahorrar y lo que sea, pero ¿por qué no se hizo eso antes? O sea, ahí hay un pasivo dentro de las autoridades. Sí, también pensar y concientizarnos de que este parque energético viene desde hace 30 años atrás. Entonces, ponernos de este momento a cuestionar, a culpar, a buscar a quién justiciar, por así decirlo, es muy complejo. Lo que se tiene que hacer ahora es mirar hacia adelante porque tenemos que sí o sí encontrar soluciones a corto plazo y luego a mediano y a largo plazo, pero hay que tomar acciones ya. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en la mesa de Políticamente Correcto y enseguida regresamos con más del análisis. ¿Hasta cuándo Ecuador estará a oscuras? No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Dos preguntas, ingeniero Calero, muy precisas. La primera, ustedes en enero sabían que la situación eléctrica del país era grave y el gobierno se relajó, ¿es verdad? A ver, ahí me gustaría dar un poco unos datos adicionales. No sé si quisiera mostrar esta curva. Aquí en esta curva ustedes pueden ver el cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, que es el plan donde se establece la planificación del sector, es decir, qué vamos a construir y qué no vamos a construir. Aquí, si ustedes verifican el cumplimiento de lo que estaba planificado respecto a lo que en realidad se hizo, hay un déficit de 1.298 megas. Eso no se hizo en el país en los últimos 5 a 7 años. Eso ya se sabe, entonces, pero yo le pregunto desde enero. Justamente desde enero, el presidente consciente de el gobierno nacional consciente de esta problemática, ha sido el único que se ha interesado en dar una solución definitiva a la crisis energética. ¿Qué hizo? Invirtió primero en la compra de 341 megas de generación, que están, 100 megas ya están operando, 100 megas están operando y 241 están ya construyéndose y están en fase de construcción, entran en noviembre y en diciembre. Después de eso, el presidente, obviamente el déficit es, como menciono, 1.290 megas que se dejan de construir, ha otorgado recursos para, primero, la contratación o la compra de generación de 500 megavatios adicionales de generación térmica y 350 megas para arrendamiento de generación que estaría disponible aquí entre 45 a 60 días. Es decir, sumando esto más las acciones que se han realizado, porque no es solo la compra de generación, es recuperar lo que estaba indisponible. En la recuperación de lo que estaba indisponible hablamos de que se ha recuperado en los últimos 4 meses alrededor de 340 megas
de generación termoeléctrica. Hace 15 días entró a operar la central, por ejemplo, Enrique García, que son 96 megas, que está funcionando y ya operando en la parte de Guayaquil. Adicional a esto, se está trabajando o se trabajó y se emitieron regulaciones que incentivan o canalizan, permiten, por ejemplo, la entrega de energía de los privados. Ahora, pero yo le digo una cosa, el momento en que el presidente de la República en el mes de abril le pone a la ministra de entonces y le dice tiene que haber, o sea, no puede haber apagones cuando ya la crisis estaba ahí, demuestra que desde noviembre que él asume el poder hasta abril se desperdiciaron muchos meses valiosísimos para hacer una inversión eléctrica y una regeneración. Esa es la una parte. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que hasta el 7 de septiembre el gobierno negaba que había crisis eléctrica y lo que se decía era que se desconectó por error humano, que la zarigüeya, que problemas de mantenimiento en 4 subestaciones, cuando en realidad lo que veíamos era un colapso energético. Sí. Se trabajó en los primeros meses en la emisión de una ley que permite o incentiva, por ejemplo, el desarrollo de generación de proyectos menores a 10 megas, que permiten incorporarse rápidamente en el sistema. Se ha trabajado... En octubre vuelven a subir a 100. Se ha trabajado en la generación, en la incorporación de esta generación. Sí, esto no es algo que se hace de un día para el otro. Toca estudiar, definir los sitios, etcétera. Se ha trabajado en el tema, en lo que estoy mencionando, en estos marcos normativos que tenían muchas restricciones. Por ejemplo, había impedimentos para que los autogeneradores que tienen su propia generación vendan todos los excedentes a la red. Eso se destrabó. Se han hecho varios temas en la parte normativa, en la parte de la generación y transmisión. Solo quiero mencionar esta última parte del sistema de transmisión, justamente con la intención de ser eficiente y que no existan problemas en el sistema de transmisión, se coordinaron todos los mantenimientos, tanto de distribución como transmisión, para eliminar cosas como puntos calientes, etcétera, diferentes temas técnicos que íbamos a realizar. Con todo lo que usted menciona, ¿hasta diciembre vamos a tener apagones por lo menos? Como usted ve, las condiciones del país son críticas por todo lo que se ha mencionado, la sequía más drástica en los últimos 61 años y diferentes condiciones. Colombia no nos está entregando energía, entonces todas las condiciones son observadas y analizadas responsablemente día a día para tomar las mejores decisiones. Al existir incrementos, como mencionaba el doctor Salazar, incrementos en la generación en Coca-Cola, Cicler, todos esos, que es una central de pasada, que es de energía que no podemos almacenar. Toda esa generación siempre va a estar entregada a la ciudadanía, va a ser en beneficio de la ciudadanía. ¿Usted no me puede decir si hasta diciembre va a haber apagones? Estamos, como le estoy mencionando, estamos monitoreando día a día, porque tiene que ser una decisión responsable la que estamos tomando como gobierno. María Fernanda León, finalmente está superado el impasse del gobierno con el sector industrial cuando la semana del 5 de octubre les obligaron a que de manera imperativa se desconecten 10 horas diarias de trabajo. Bueno, eso precisamente motivó la rueda de prensa a la cual se llamó a través del Comité Empresarial Ecuatoriano. Somos parte de la directiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Cámara de Comercio de Quito, de la Federación de Industrias y demás, y a raíz de eso se ha mantenido el diálogo con el gobierno. Sobre todo se están planificando mesas de trabajo, quizás no para encontrar una solución inmediata a los problemas que estamos viviendo, que ya sabemos que son de largo plazo, pero sí al menos pidiéndole al gobierno que seamos un poco más previsibles para que nos permitan planificar. En el caso de la crisis hay una herramienta que para el sector empresarial, para el sector industrial, para el sector productivo, y cuando hablamos de empresarial no solamente estamos hablando de las grandes empresas, porque a veces pensamos que el empresario es el que está buscando la rentabilidad, es el dueño de la tienda. Perdón que le interrumpa, María Fernanda, pero si en octubre con Lazo salta el problema de la electricidad y ya hay los primeros apagones y todo el mundo se queja y el presidente de la República, en ese momento candidato, aborda el tema en el debate. Se suponía que el tema tenía que haberse analizado como la prioridad A, cuando no la B, si es que se quería poner el tema de la seguridad. Pero si luego de eso llega y de octubre a abril nos relajamos y resulta que nos estallan los apagones en abril, se solucionan en junio y de junio a septiembre vuelven a estallarnos los apagones, o sea, yo creo que sí hay una falta de previsión. Y bueno, dentro del sector empresarial se ha venido ya planificando y proyectando a través de propuestas que se le han presentado al gobierno y sobre todo al ámbito legislativo que no nos permite avanzar en la velocidad que quisiéramos. Se presentó en enero, se presentó una propuesta en febrero, se presentó también en mayo. Y nos preocupa muchísimo cuando especialmente en el área legislativa ni siquiera toman en cuenta al sector empresarial para poder crear y para poder echar a andar una ley como es la ley de menos apagones y demás. Entonces, ahí sí nos preocupa.
y lo que nosotros vemos a la final es que como sector empresarial siempre somos los que arrimamos el hombro, siempre estamos sacando de la crisis, siempre hacemos que la economía gire. La peor crisis que nosotros vivimos con el tema de los paros que tuvimos en el 2019, en el 2022, el sector empresarial industrial nunca paró, y de cada 10 empleos 9 se generan a través de los sectores que nosotros representamos, pero siempre estaremos ahí prestos para colaborar, para dialogar, para sacar adelante al país y dándole ideas también al gobierno. Fue una medida inconsulta, ¿no? En ese entonces, claro, ahora nosotros estamos, hay dos personas que están liderando esta crisis, una de ellas la ministra de la Producción, Sonsoles García, estamos a un clic del WhatsApp, Sonsoles todo el tiempo nos está respondiendo y demás, y es así como tenemos que salir adelante con esa comunicación y articulación público-privada. Ingeniero Salazar, ¿en realidad se ha estado gestionando bien esta crisis? Así sinceramente. Sí, solo una puntualización. La crisis no empezó en octubre de 2023, empezó en octubre de 2022. Imagínese. Tuvimos racionamientos en ese mes ya. Lo que pasa es que no se hicieron masivos y simplemente se orientaron a sistemas petroleros, a donde no se haga público. Tanto es así que el ministro Santos Albite de la época ya salió a anunciar la contratación de barcazas y generadores térmicos en ese año, recordémonos. Los profesionales del sector que hemos estado colaborando en crisis pasadas, propusimos ya en octubre de 22 un plan de crisis. Estamos en época de crisis, hay que hacer las cosas conscientes de eso. En noviembre del 2023 se volvió a proponer al nuevo gobierno un plan de crisis con acciones inmediatas. Una de las primeras acciones que había que hacer es separar los ministerios, volver a crear el Ministerio de Electricidad, que eso es con un decreto ejecutivo que toma un día o una semana en hacerlo. Segundo, había que empezar a contratar en noviembre generación térmica, no había otra opción. Yo soy enemigo de la generación térmica, soy el principal promotor de generación renovable, pero no había otra opción. Térmica, estamos hablando de generación con fuel oil y de diésel. Y paralelamente tratar de traer gas natural o gas licuado para funcionar en Machala. Entonces, ¿qué sucedió? Hubieron lluvias esporádicas que confundieron a los técnicos que estuvieron al frente de la cartera de Estado de Energía. Se acordarán que nosotros en noviembre teníamos racionamientos, de hecho el día que se posesionó el presidente estuvimos en racionamientos, pero por suerte para el sistema energético, pero por mala suerte llovió finales de diciembre 15 días, lo que nunca antes había sucedido, y se eliminaron los racionamientos. Eso me parece que confundió a quienes estuvieron al frente del sector eléctrico en esa temporada. ¿Pero esta confusión es admisible, ingeniero, sinceramente, así como para los técnicos del sector eléctrico no? Y es por eso que nosotros insistimos que frente a esta crisis deben estar especialistas que sepan de electricidad y que sepan administrar crisis energéticas, que tengan la experiencia. Es decir, y hay en el país sector eléctrico le viene al país, al Estado, aleccionando 24 meses de este problema. Desde octubre del 22, son 24 meses. En realidad, los que estamos en el sector, desde siempre sabemos lo que iba a pasar. O sea, nosotros venimos advirtiendo desde hace 7 años que esto iba a pasar, porque las alternativas de solución no son inmediatas, se suelen tomar 3, 4, 5 años, las adecuadas. Y mucho dinero además. Las otras, las emergentes, que lo está haciendo SELEC de forma adecuada, sí pueden ser rápidas, pero no son las óptimas. Se podía haber previsto esto desde octubre de 2022 y hoy ni siquiera tuviéramos racionamientos. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida con más. El tiempo que durará la crisis energética en Ecuador puede dimensionarse con un primer cálculo de sumas y restas, partiendo de los propios anuncios hechos por el gobierno. El país necesita cada día más de 5.400 megavatios hora para suplir su demanda eléctrica, pero su producción mensual apenas llega a los 4.400 megavatios en promedio. Un 70% corresponde a lo que producen las hidroeléctricas y el 30% restante a la generación térmica. Por eso el gobierno dijo que el déficit eléctrico de este 2024 iba a ser de 1.080 megavatios. Sin embargo, las cosas han empeorado y hay temporadas como la actual
donde ese déficit aumenta en 600 megavatios hora, porque los afluentes de las hidroeléctricas bajan al mínimo. Tal es el caso de Mazar, cuya cota ronda los 2.113 metros sobre el nivel del mar, 3 metros por encima del mínimo permitido para funcionar. Para mitigar el problema, se compraban a Colombia hasta 450 megavatios hora, pero como ese país también tiene estiaje, dejó de vendernos. Por ahora, Ecuador solo cuenta con la barcaza turca que aporta unos 100 megavatios hora. En otras palabras, el déficit eléctrico va entre los 980 y los 1.580 megavatios. Por ello, hay apagones diarios de hasta 10 horas. De ese total, y antes de que termine su mandato, en mayo de 2025, el gobierno tiene previsto cubrir unos 1.330 megavatios, con plantas de generación terrestre, el alquiler de más barcazas y la reparación de varias termoeléctricas, cuya distribución debería empezar en diciembre. Paralelamente, el Ejecutivo impulsa una reforma legal para que el sector privado desarrolle proyectos eléctricos de hasta 100 megavatios. Pero la ley quedará lista a inicios de noviembre para que recién ahí empezar a invertir. Todos estos ajustes no resuelven el problema integral porque la demanda eléctrica del país crece entre 500 y 600 megavatios al año, lo que significa que la próxima administración tendrá que ver cómo cubre este déficit interminable. Carlos, en conclusión, ¿podríamos decir que Ecuador corre el riesgo de seguir a oscuras hasta el primer semestre del 2025? Continúas. Gracias, Claudia. ¿Es eso cierto lo que nos plantea Claudia Roura, ingeniero Salazar, como un escenario? Sí, el déficit de potencia en esta semana ha sido del orden de 1.200 megavatios. O sea, las cifras, si bien hay algunas cositas que lo que consume el Ecuador en el día es kilovatios hora, no kilovatios o megavatios hora, pero es eso, 1.200 megavatios, ¿no es cierto? Y entonces se mencionaba que una de las propuestas de solución es la reforma a la ley eléctrica con una propuesta de ley económica urgente en asamblea. Estas son alternativas adecuadas y nosotros apoyamos este tipo de alternativas, pero no son soluciones inmediatas para la crisis. Yo siempre he dicho, una ley se aprueba en un documento en papel o en un PDF. Un papel o un PDF no aporta megavatios hora. Necesitamos megavatios hora reales. ¿Y cuánto? Muchísimo. 1.200 megavatios de potencia y 27.000 megavatios hora de energía día. No hay otra opción que salir ya a traer nuevos generadores a diésel, nuevos generadores térmicos que comiencen a operar en 2 o 3 semanas. El objetivo ahora de todos es que diciembre evitemos los racionamientos al máximo. Es durísimo, pero si todos apuntamos hacia ese objetivo, se podría lograrlo. O sea, tratar de evitar que en diciembre no haya apagones. O que se minimicen al máximo. ¿Ya? No, es muy optimista decir que no van a haber apagones, pero sí incorporar unos 500, 600, 700 megavatios, lo cual haría que ya no sean 10, 12 horas al día, sino que sean 2, que sean 3. Pero sin esa energía no vamos a salir, yo creería que hasta enero. Acordémonos que en diciembre nosotros tenemos los famosos veranillos. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero uno de ellos es famoso, el veranillo del niño. Sí. Pero antes creo que es el veranillo de las almas. En noviembre. Sí. Entonces, ya sabemos, no somos especialistas hidrólogos, pero sabemos que de aquí hasta finales de diciembre o inicios de enero no va a llover. Y Colombia no creo que aumente significativamente la venta. En este momento está en 0. Ojalá decidan vendernos algo, pero no si no llueve hasta enero, es decir, vamos a tener el mismo problema en las embalses, ¿no es cierto? Así, jugando con los metros y cuidándola al máximo para que no se dañe. Claro, la única alternativa para controlar el embalse de Mazar es estos racionamientos. Ahora, no otra cosa más, es verdad, ingeniero, que una vez que se solucione o se pudiera tener toda esa planta en tierra activa, hay que entrar a dar mantenimiento a los embalses y a las hidroeléctricas para limpiar ese sedimento y todo eso. Yo hago una analogía, ¿no es cierto? Y esto permite que todos entendamos exactamente. Este momento tenemos un paciente en estado grave. Lo primero que tenemos que hacer es salvarle la vida a ese paciente. Y luego, una vez que estabilicemos los signos vitales, vamos a fortalecerle la salud, a regresarle a sus indicadores de salud adecuados. Pero en este momento, los mejores especialistas de la salud, los mejores especialistas del sector eléctrico, tenemos que apuntar a salvar la vida al sector. Perfecto. María Fernanda León, ¿cuánto significan 10 horas diarias de cortes durante
15 días, un mes, 2 meses, en términos ya económicos para el sector productivo? Ya en temas económicos, cuando hablamos ya del ámbito comercial, si había llegado a una cifra entre todos quienes representamos al sector empresarial, y estamos hablando de 12 millones, alrededor de 12 millones por hora que se pierde. Y mucho más cuando estamos hablando del último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, porque diciembre para nosotros, especialmente para los sectores que representamos, es sumamente estratégico. Muchas veces cuando hemos tenido un año complejo, difícil, no se han llegado a las metas, pues algo se llega a cumplir en ese tercer trimestre. Entonces las plantas, las fábricas y el ámbito mismo comercial de estos productos se mueve muchísimo en este tercer trimestre. Entonces apagar, por ejemplo, o desconectar al sector industrial o al sector comercial en estas fechas es sumamente crítico, puede representar unas pérdidas gigantescas. Sin embargo, sí estamos viendo también... podría ser que las pérdidas no equivalgan al 30% del año porque es el trimestre, sino mucho más, porque es un efecto multiplicador más grande. Nosotros hicimos una encuesta a nivel de las empresas que representamos y están hablando entre el 20 y el 30% de las pérdidas que se estarían dando a propósito de los apagones. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya hemos visto al menos que ya se ha logrado también el bajar, el reducir los aranceles para la importación y la compra de lo que son los generadores. Para ustedes, ya se eliminó el IVA para la compra de los generadores. Ya estamos viendo también que algo se ha liberado y se ha autorizado 400 megas en generación térmica, y así vamos viendo algunos pasos que se están dando. Ustedes como empresarios, ¿hasta cuándo creen que va a extenderse los apagones? Estratégicamente, ¿cuánto se han pensado? Nosotros nos hacemos esa misma pregunta y decimos hasta cuándo podemos aguantar, hasta cuándo podemos seguir, y vemos que estamos a merced del clima. Entonces, ¿cuál es la solución a corto plazo cuando nosotros vemos es que llueva? Entonces, ya las oraciones ya no dan para más, pero necesitamos tener una mayor planificación también y más certezas para que en estas épocas de crisis las mismas empresas, los negocios puedan planificar de manera más certera lo que va a venir. Ingeniero Calero, ¿cómo se va cubriendo esta generación paulatina en tierra? ¿Cuál es el plan de aquí hasta diciembre en función del apuro que nos ha planteado Gabriel Salazar en este programa? Sí, justamente en estas certezas es en lo que se ha trabajado. Como le digo, 100 megas ya están operativos, 100 megas que serán instalados en Salitral estarían para mediados de noviembre. 50 megas que serán instalados en Quevedo y estarían listos para finales de noviembre. Y la generación en Esmeraldas, que son 91 megas, están previstos para diciembre. Adicional a eso, contratamos o estamos adquiriendo 500 megas adicionales en diferentes puntos del país, en diferentes puntos. Bueno, aquí tengo una pequeña gráfica. No, generación en tierra. Aquí tengo un resumen de los no sé si se puede ver. Bueno, tenemos un resumen de los procesos que se van a realizar de compra. En este caso tenemos en Esmeraldas 4, 150 megas, en San Juan de Manta 100 megas, en Durán 120 megas, en Pascuales 135 megas, Santa Elena 2, 15 megas, Santa Elena 4, 28 megas, en Esclusas 250 megas de renta y en Termogas Machala 40 megas. ¿Ese total cuánto nos da? Esto da 838 megas. ¿Hasta cuándo cree usted? De estos 838, aproximadamente 350 van a estar disponibles hasta diciembre, o sea, hasta diciembre. Pueden estar en menor tiempo en función de la disponibilidad de los equipos. La tercera parte recién. Sí, la tercera parte. Porque como le mencioné, estas soluciones no son algo... Una central de generación una gran central toma unos 2-3 años en construcción. Estas son soluciones puntuales, se llaman soluciones móviles de generación, que vienen, se instalan y uno incorpora combustible y ingresan rápidamente. Adicional a esto, como parte del gobierno se ha destrabado, por ejemplo, un proyecto que ha estado postergado 13 años y que se ha dado una solución ahora, que es el proyecto Toachi-Pilatón. Eso es imperdonable, tantos años postergado. Exactamente, 13 años que se ha dado una solución definitiva y ese proyecto ingresará en más o menos en diciembre, enero y febrero. ¿Qué me aporta eso? 204 megas adicionales de energía limpia al país. Y no solo eso, sino que es de energía complementaria, porque está en la cuenca del Pacífico, que cuando acá tenemos sequía, en esta cuenca hay lluvias considerables. Entonces, estamos trabajando en soluciones, como le digo, vamos sumando esto y en menos de 8 meses se ha cumplido prácticamente con el déficit, la anterior curva que les mostré, que es 1.290 megas. Ya, nos vamos con esa cifra a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis sobre la crisis energética. ¿Hasta cuándo Ecuador seguirá a oscuras? No se desconecte de la señal de Ecoavisa.
Seguimos en Políticamente Correcto. María Fernanda León, tomando en cuenta que esta ley que ha impulsado el gobierno, esta reforma legal que debió haberse hecho a inicios de año y vetarla a inicios de año y no ahora, entre a funcionar en diciembre, ¿cuánto tiempo les tomaría al sector privado poner ya en marcha sus proyectos de generación hasta 100 megavatios por proyecto privado? Bueno, también debemos partir de esa raíz de la cual no se habla mucho, que es de ese modelo estatista que deja en manos del Estado la exclusividad del manejo energético, que eso se lo debería atacar ya, porque es una de las raíces de la situación y de la crisis que estamos viviendo. No se le ha permitido al sector privado invertir. Y es más, en la ley se pasa del 10 a los 100 megas, pero también nosotros nos preguntamos por qué sigue habiendo siempre un techo. ¿Cómo así el techo de los 100? Cuando nosotros hacemos una comparación con los otros países y vemos que el sector privado puede generar mucho más y ese excedente compartirlo. Pero a ver, para que la gente nos entienda, se aprueba la ley en diciembre y ustedes automáticamente ponen 100 megas a funcionar, ¿no es cierto? Es muy difícil. Ya, entonces, ¿cuánto toma eso? Claro. Bueno, tomarán algunos meses a partir incluso de diciembre, cuando ya se ponga en vigencia la ley, pero lo que nos preocupa también es que estamos viendo que ya en el país hay escasez de los generadores. Entonces, ¿cómo podemos llegar a completar lo que nosotros nos hemos comprometido cuando también vemos y también nos entra un poco la angustia de que a lo mejor podamos tener escasez de diésel? Porque en la mayoría de los casos los generadores están movidos y son operados por el diésel. Entonces hay que garantizar que todo eso se cubra. El elemental hecho de supervivencia, María Fernanda, haría que el sector privado se sienta motivado a impulsar estos proyectos de generación. Eso es positivo. Mientras la ley lo permita, o sea, mientras no existan esos candados que todavía existen por debajo de las leyes. Bueno, esos candados no se van a resolver, solo se resuelve la ley. Sí, sin embargo, el sector privado siempre, ya vamos un mes, nosotros con autogeneración de energía, no nos hemos dormido en los laureles porque, como decíamos, la rueda de la economía tiene que seguir girando. Entonces, ya cuando nos abren las puertas y tenemos al menos un trayecto por el cual podamos facilitar el tema de la generación de energía, pues tenemos que echar a andar. Bien. Pero sí nos preocupa el tema de diciembre, no es mucho tiempo para ponernos... Si usted cree que en diciembre no se van a mejorar las cosas tan rápidamente. Bueno, quisiera ser sumamente optimista, quisiéramos ser a través del sector empresarial, pero más bien somos realistas y sobre la realidad estamos ya planificando qué hacer. Ya, ingeniero Fabián Calero, a ver, la pregunta que nos hacía María Fernanda León, que me parece que es importante, ¿hay la posibilidad de que tengamos una escasez de diésel para poder poner a generar todos estos motores como un segundo problema? En la proyección que se realiza, digamos, todo el sector eléctrico se realiza una proyección del consumo de los combustibles del sector eléctrico. Entonces, la provisión para esta generación ya está planificada dentro de lo que se conoce como la planificación bianual operativa. El famoso diesel oil, ¿verdad? Sí, esto lo realiza el SENACE. La barcaza, por ejemplo, funciona Fuel Oil 6 y, digamos, está operando al 100%. El resto de generación, parte de esta generación es a diésel, otra es en base a Fuel Oil. Entonces, es en función, estos requerimientos ya han sido realizados. ¿Cuántos galones de combustible adicional va a requerir el país para poner a andar esos 800, 600, no sé, 1000 megas que están ustedes anunciando de importación? Bueno, la cantidad del monto no lo tengo en este dato, yo se lo puedo hacer llegar. Ya, okay. Ahora, ustedes tienen en cuenta un hecho que en Estados Unidos, en el hemisferio norte, empezó la temporada de huracanes y que eso puede retrasar los envíos y la distribución de diésel al Ecuador, por ejemplo. ¿Por esos problemas tienen previsto ese contingente? O sea, lo que está sucediendo en el tema de los huracanes es algo reciente, entonces sí ha afectado en cierta parte la provisión, pero no, hasta el momento no ha habido complicación. Como menciono, en la provisión de los combustibles para el sector eléctrico, como ya se mencionó, todas las centrales las que están operativas están operando al 100% y ahí se está entregando el combustible conforme a los requerimientos. Ingeniero, ¿cuántas barcazas más van a llegar finalmente? ¿2 más? No. Lo que se está buscando son soluciones rápidas, no barcazas. Se está buscando soluciones rápidas. O sea, ¿se descarta el tema de las barcazas? ¿Está descartado ya? O sea, se está considerando todo lo que existe en el mercado, no solo barcazas, es lo que quiero decir. O sea, todo lo que existe en el mercado. Entonces, pero estaban previstas venir 2 barcazas más. No estaba previsto contratar 350 megas de generación móvil adicional. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a ese contrato de barcazas? Este momento no es la prioridad A. O sea, el contrato de las barcazas, existe un contrato de 100 megas y lo que estamos buscando ahora es generación a diésel que va a venir. Las barcazas son en Fuel Oil 6. Estamos buscando generación diésel contenerizada, que hay varias empresas a nivel mundial que vienen con soluciones rápidas.
Vienen en tierra, se instalan, usted pone el combustible y produce energía. Ese tipo de soluciones estamos buscando en este momento. Eso va a venir, ya, o sea, eso está reemplazando la idea anterior de las barcazas. Sí, claro, es la generación emergente, es generación rentada. ¿Y es eso generación rápida? ¿Me puede repetir en qué plazos podrían ya venir esos? Sí, están entre 45 a 60 días de lo que nos ha ofertado el mercado. O sea, hicimos un estudio de mercado con diferentes proponentes a nivel internacional y ellos ofertan sus soluciones de instalación aquí ya en el país entre 45 y a 60 días. Un poco esos tiempos están afectados por lo que usted menciona del huracán y eso. Entonces, pero podrían estar entre 45 a 60 días. Entonces, más barcazas no van a venir de momento. No está Como le menciono, es esta generación contenerizada, no barcazas. Ya, bien. Gabriel Salazar, entonces, ¿cómo ve usted empatar esta etapa final ya? Con todas estas contrataciones que han hecho, se está incluso descartando las barcazas y más bien esta generación en tierra. ¿Es una medida rápida, inteligente? Bien, nosotros quisiéramos dar algunos consejos, como siempre le hemos dado, cosas prácticas y que lleven a acciones inmediatas. Lo primero es, independientemente de quién esté al frente de la cartera de energía, se debería conformar el comité de crisis. No sabemos por qué no se ha conformado el comité de crisis. Es una crisis gravísima. Debe estar conformado el comité de crisis en donde estén quien garantice la provisión del combustible, donde esté Fabián garantizando la operación de las unidades de SELEC, donde esté el SENACE, donde estén las empresas distribuidoras, donde estén los gremios afectados, donde estén todos los que puedan aportar a la crisis. Luego de eso, yo creo que lo que está haciendo en este momento SELEC es correcto. ¿Qué pasa con las barcazas a fuel oil? Son unidades muy grandes, de 200 megavatios, de 100 megavatios, que es difícil que vengan y es difícil ubicarlas. Claro. Si vamos a traer unidades pequeñas de 5, 10, muchas unidades de 10, 20, 30 megavatios, podemos ubicarlas en muchas subestaciones del Ecuador y eso es muy rápido. Entonces, el cambio en la orientación que ha planteado SELEC me parece correcto y además tenemos que empezar a hacer las otras cosas. Usted le preguntaba a María Fernanda si esta ley se aprueba en diciembre, ¿cuándo entrarían a operar esas centrales? Bueno, no tenemos que esperar la aprobación de la ley. El día de hoy o esta semana tiene que aprobarse en agencia una regulación para proyectos pequeños de 10 megavatios y al otro día tendrían que empezar a desarrollarse proyectos de esa naturaleza que pueden estar operando en menos de 4, 5 o 6 meses. Entonces son muchas acciones que se tienen que empezar ayer. ¿Y el trámite burocrático cómo le ve usted? Es una excelente pregunta. Sacar un título habilitante en el Ministerio de Electricidad para empezar a generar, hoy demora 24 a 36 meses. Tiene que hacerse en 45 días, en 30 días. Tiene que haber un acuerdo ministerial. ¿Para 10 megas? ¿45 días? O sea, para un título habilitante para una generación de 10 megas. Para la generación que se necesite en la crisis, sea el tamaño que sea. O sea, si yo soy un empresario y quiero algo de 10 megas, como usted dice, que se haga una resolución para subir a 10 megas. Sí, hoy por hoy se demoraría 24 meses tramitar ese título habilitante. Necesitamos que se demore 30 días. ¿Y eso 30 días es mucho o debería ser más corto incluso? Si se puede menos, pero a ver, estamos hablando de que hay recursos limitados. En el ministerio no hay la suficiente cantidad de técnicos, y se necesitan analizar muchos proyectos, 20, 30, 40, 50 proyectos. Entonces, si decimos que se demore una semana, eso nos engañamos a nosotros mismos, pero sí puede tomar 30, 45 días. Con un acuerdo ministerial se puede lograrlo y hay la voluntad. Hemos conversado con las autoridades y están dispuestos a bajar esos tiempos de trámite. ¿Pero con qué voluntad? Si se va el ministro de Energía, se va el subsecretario, el viceministro de Electricidad, o sea, la inestabilidad burocrática es impresionante, ¿no? Por eso no abona la crisis. Por eso yo menciono, a ver, la crisis del 2010, haya estado el gobierno que haya estado, se creó un comité de crisis que fue apolítico, totalmente. Se creó un el de 2009-2010. 2009-2010. Se creó un comité de crisis que fue apolítico y ahora, si se hubiera establecido el comité de crisis en noviembre del año pasado, independiente de las fluctuaciones de las autoridades, que esté ahí el gerente de Petroecuador, que esté, o un representante, sea el nombre que sea, pero que garanticen lo que se necesita para superar la crisis. Ahora, nosotros estamos dispuestos a apoyar, nosotros digo los especialistas del sector eléctrico, al ministro o la ministra que esté. Claro, nosotros no nos metemos en decisiones políticas, para nosotros lo político no existe. Ahora, esté quien esté, apoyarle a sacar la crisis adelante. Ingeniero Calero, para ir cerrando ya, ¿ustedes han visto la necesidad de ajustar este comité de crisis? ¿Se está reforzando esta parte ya operativa burocrática que tarda un montón en llevar adelante los proyectos?
Sí, el tema, digamos, es una alternativa interesante lo que menciona el doctor Salazar, porque se conforma este comité de crisis. Hay algo similar que se llama el COCSE, que es un comité que ve todos los temas del sector eléctrico, pero este debe ser escalado a un tema adicional. Entonces, sí se realizan seguimientos semanales, seguimientos diarios, como le menciono, al tema del sector eléctrico con las instituciones del sector eléctrico y que, por ejemplo, son los que estamos evaluando día a día las condiciones de Masar, las condiciones de los caudales para la mejor toma de las decisiones. Pero siempre son bienvenidas cualquier iniciativa o sugerencia que sea adicional. De técnicos, sí, ¿no? claro. Ingeniero, finalmente, si lloviera en el país sobre Masar, sobre Paute, sobre todo eso, 20 días seguidos de manera copiosa, ¿qué significaría? Como para que la gente entienda, porque la gente ve lluvia y dice ya no hay apagones. Claro. ¿Cuánto tiempo necesitaría llover? Y así, que así tampoco habría luz completa, ¿no? Sí, o sea, deben haber lluvias sostenidas, sobre todo en la parte de Masar, para recuperar el embalse de Masar, pero como le mencionaba, cualquier lluvia que exista en otras centrales de generación, como en Coca-Cola Sinclair, que es una central de pasado, o sea, siempre esa generación adicional va a ser trasladada a la ciudadanía, es decir, si existían racionamientos en ciertos horarios y hay la capacidad de generar, entregar más energía. O sea, uno dice aquí responsables, nos dan un día y al otro día nos quitan y no ven bien. Así tiene que funcionar, es decir, si hay lluvia ese día, se le da luz. En las centrales, en estas centrales que le digo que son de pasada, en la central Masar no, ese justamente el motivo de eso es poder controlar eso, para que si no tuviéramos el embalse de Masar, ahí sí sucedería que cada vez que en el país llueve, hay electricidad, y cuando no llueve, no hay electricidad. Y se necesitan 20 días para que Masar esté bien, óptima. O sea, eso hay que evaluarlo, porque depende si son lluvias intensas, muy bajas, o sea, técnicamente y responsablemente hay que analizar las condiciones para poder determinar un O sea, tiempo. 20 días de aguaceros. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Gabriel Salazar, ¿es políticamente correcto preguntarse hasta cuándo Ecuador estará a oscuras? Lo mejor en estas situaciones es decir la verdad. No hay para qué ocultar, no hay para qué cambiar el nombre de las cosas. Estamos atravesando una crisis energética, crisis hidrológica severa en el país y esto puede ocasionar que los cortes de energía se alarguen hasta diciembre o enero. Si llueve 2 o 3 días, no es suficiente. Ese es un beneficio igual de 2 o 3 días. Los páramos que hacen que las aguas desciendan hacia la cuenca oriental y que abastecen a las centrales hidroeléctricas están secos. Este momento son una esponja seca. Tiene que comenzar a llover durante 3-4 semanas en gran cantidad para que esa esponja se llene y comience a verter hacia las cuencas que abastecen a las centrales. Eso nosotros sabemos que durante noviembre y diciembre no va a ser posible, entonces hay otras alternativas que tienen que tomarse y se están tomando. Decir la verdad es lo más importante y tener total sensibilidad con lo que está pasando. María Fernanda León. Estamos en una crisis sumamente grave y que necesita del involucramiento de todos los actores de la sociedad, comenzando por el liderazgo del gobierno, con total transparencia, con comunicación permanente, armando las mesas técnicas, tomando en cuenta al sector privado siempre dentro de esas mesas de trabajo, armando este comité de crisis que necesitamos hoy por hoy echarlo a andar, y también por parte de la ciudadanía, con ese manejo responsable de los recursos con los cuales tenemos ahora, siendo a lo mejor tolerantes, dando ideas, pero sobre todo, insistimos, siendo factores multiplicadores del manejo responsable de los recursos, comenzando desde nuestros hogares, nuestras casas, difundiendo estos mensajes en la familia. Así que siempre el sector privado, conjuntamente con el gobierno, con la sociedad, hemos salido adelante, hemos sido resilientes, hemos pasado por muchísimas crisis y tenemos que verlo esto como un desafío. Vamos a salir adelante, pero necesitamos sí o sí de esas reuniones y esas mesas en las cuales podemos poner toda nuestra mentalidad recursiva a favor de la solución de esta crisis. Fabián Calero, ¿qué es lo políticamente correcto? Sí, bueno, para despedirme y agradeciendo por el espacio, quiero destacar el compromiso del Gobierno Nacional para dar soluciones definitivas a esta problemática que estamos atravesando. Estamos aquí incorporando soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo que van a dar una solución no temporal o un parche para ciertos meses, sino es una solución definitiva a la problemática energética del país.
Y bien, después de todo lo que el país ha vivido en las últimas 4 semanas, ya es momento de convencernos de que la crisis eléctrica es grave y que estamos a pocos metros o pocos megavatios del colapso energético. En este programa y en otros espacios informativos hemos tratado de abordar este problema desde todas las aristas posibles y haciendo todos los diagnósticos técnicos, económicos y políticos del caso. Cuando un país como el Ecuador está prácticamente a punto de que se apague toda la luz, solo nos queda exigirle al gobierno nacional y a las autoridades eléctricas que aborden esta crisis con absoluta responsabilidad, planificación y transparencia. Priorizar el populismo y el cálculo electoral puede ser demoledor. Hasta el próximo programa. Y con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos y vernos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.